¿Usted quiere decirme, William, que un testamento no es la mejor opción cuando tiene que ver con planificar su patrimonio? Bueno, no es que no sea la mejor opción, es que hay distintas opciones. Pero un testamento es la opción básica que todo individuo debe de tener. Es una lista de la distribución que usted desea que se haga de sus bienes en el momento de muerte. Hay otro que es más poderoso, una forma, y es el fideicomiso. Este es un documento vivente que es mucho más poderoso, con el cual se pueden hacer muchas más cosas, incluyendo las distribuciones de sus propiedades. En el día de hoy tenemos a William Bustamante, que él es un abogado que prepara los estate planning en la ciudad de Miami, y es una autoridad en lo que hace y me encanta tener la oportunidad para tenerlo acá hoy, para hacerle varias preguntas. Y estas preguntas que le voy a hacer hoy son lo que mis clientes me preguntan a mí y me imagino que también los clientes de él. Son comunes, preguntas típicas que quisiera que nos respondiera para darle mejor información a la audiencia de lo que uno escucha. Aquí es un abogado que sabe lo que está hablando y quisiera repasar varias preguntitas con él. Y el primero, William, que tengo para ti es, ¿qué es la diferencia con un testamento y un fideicomiso? Okay. Básicamente, un testamento es un documento en el que usted estipula o usted anota la forma en que usted quiere que sus propiedades y sus bienes sean distribuidos en el momento de su muerte, sea a sus herederos, estos pueden ser individuos o a obras de caridad, etcétera. Cuando tiene un testamento, pues se tiene que abrir un proceso que aquí se le llama probate, es la legalización de la herencia de la persona que ha muerto. Ese es un proceso a través de la corte. La corte tiene que estar involucrada en esto para asegurarse que todo sea hecho correcto. ¿Okay? Ese es un proceso largo y caro. ¿Okay? Largo quiere decir, hay que hacer publicación, estos tomas publicación es 90 días para proveerle el derecho a los acreedores a que puedan reclamar las deudas que se les deben a ellos. El proceso puede durar de 6 meses si es algo extremadamente simple, a 1 año, 2 años, 3 años. Todo depende lo complicado que sea el caso suyo individual. Cuando uno tiene un fideicomiso o un trust, como lo decimos, las instrucciones de distribución también se incluyen en él, lo que es importante transferir sus propiedades a este fideicomiso, en el que el dueño generalmente va a ser ¿cómo se llama? El guardián, el representante legal de este fideicomiso. Cuando el trust es hecho, el fideicomiso es hecho correcto, uno puede evitar que la corte tenga que legalizar sus bienes, es decir, es algo mucho más eficiente. Es un documento más caro que un testamento, pero a la larga sale mucho más barato y es mucho más eficiente que un testamento. No hay que involucrar a la corte, para empezar. El documento es un documento vivente porque durante su vida usted puede hacer cambios cuantas veces usted desee, puede hacer distribuciones durante su vida, usted puede observar cómo se está manejando el fideicomiso, etcétera. Puede dejar efectivo, dar instrucciones médicas en situaciones de si el dueño cae en una situación incapacitada que no puede hacer decisiones, usted deja a un sustituto, una persona de mucha confianza, puede ser su esposo, esposa, un hijo, una amistad, un profesional o alguien que maneje sus propiedades en el momento que usted está incapacitado, sin tener que ir a la corte para abrir un caso bueno, le decimos un guardianship, en un caso de tutela, creo que es como se debe de decir. Eso es otro procedimiento que es bastante caro también. Pero si uno ya deja todo eso estipulado en su fideicomiso, evita esos gastos y la introducción de la corte en estas cosas. Es decir, puede incluir todas las propiedades que usted tenga en distintos estados de los Estados Unidos. Si tiene propiedades en distintos lugares, lo puede organizar todo bajo el trust. Y ese documento es solo un documento que es usted el que lo maneja o la persona que usted dirija.
puede hacer todas las distribuciones a través de ese documento. Yo creo que lo que sucede es que cuando uno tiene su testamento, uno jamás se imagina lo que la familia va a tener que pasar con lo que es el proceso de probate después para ejecutar los deseos de la persona, ¿no? Y ahí es donde entra el trust. El trust a mí me parece un documento mucho más avanzado. Yo creo que usted mencionó que el trust es un documento viviente, ¿no? En el sentido que uno con la vida, uno puede ir haciendo ajustes, agregando propiedades, bienes, agregando lo que sea y modificando, ¿correcto? Sí, esa es una pregunta muy importante la que hiciste ahí. Y es cierto, la mayoría de los herederos, los familiares, etcétera, cuando muere la persona, es cierto, no se imaginan lo, lo largo, lo caro que es el procedimiento legal para poder adquirir posesión de la propiedad o el dinero, las propiedades de bienes raíces que les haya dejado a usted como heredero. Se dan cuenta que si usted quiere vender, quiere refinanciar, está en una situación drástica de momento que necesita esas propiedades, tiene que ir a través de la corte y ese proceso no es fácil, es largo y es caro. Es decir, se puede hacer, pero tiene que tener paciencia porque no se puede adquirir todo de un día para otro. Cuando hay un trust preparado con las instrucciones apropiadas, muchas de esas cosas se pueden evitar. Yo personalmente, William, ha pasado por el proceso con mi familia de probate y te puedo decir por experiencia personal, el costo fue más de $30,000 en el proceso para tratar de ejecutar los deseos, ¿no? De lo que estaba. Había un trust, pero había asuntos ahí. Pero te puedo decir, como le dije, por experiencia, que el proceso fue bastante caro en costos y muy largo. Fue más de un año y pico. Yo creo que a una persona, si se le explica a ellos la diferencia con el testamento y el trust, yo no veo alguna manera que la persona decidiera que el testamento sería una mejor opción. Yo creo que las personas lo hacen y no digo, cuando uso esta palabra, no lo digo por tratar de sonar como que si fuera algo tan feo, pero un testamento es inferior, mucho más inferior a lo que es el fideicomiso. Y la persona que lo hace, lo que iba a decir es que yo creo que lo hacen de entre su ignorancia. Y no lo digo de manera mala. Puede ser por falta de educación. Y es lo que yo quería en el video de hoy, William, es compartir con las personas las ventajas de lo que es el fideicomiso. No es que sea inferior, un testamento es algo muy importante, ¿ok? Y es algo básico que todo individuo debe de tener, ¿ok? Porque a través de eso da instrucciones cómo se divide su propiedad, aclara y evita conflictos entre familiares, etcétera, ¿ok? Así que es muy importante, es un documento muy importante, lo que muchas personas van por el testamento en vez, básicamente porque de frente ven, bueno, el costo de un testamento es tanto, el costo de un trust es 3, 4, 5 veces más que un testamento, lo que ven es el precio solamente. Y entonces hay a veces limitaciones también de entradas, no pueden el trust, pero un trust en verdad, miren el costo de, por lo menos si estamos aquí en la Florida hoy en día, el costo de renta de, de la renta mensual, miren lo alto que está. Compare eso con el precio de un trust y se va a ver que en verdad no es tan caro, ¿ok? Pero eso es lo que primero asusta a la gente. El precio de esto es esto, espérate. Un hamburger me cuesta esto, donde un pollo tropical es esto, cuál es más barato, etcétera. Es decir, hay que analizar las cosas y reflejar y analizar en verdad qué es lo que uno quiere y qué es lo que uno quiere evitar. ¿Okay? Cuando uno deja un testamento o no tenga testamento, en verdad, bueno, los gastos se los deja uno a sus herederos, sus familiares, porque ellos son los que tienen que abrir el proceso legal, etcétera, y van a tener que pagar esos gastos. Si uno le quiere evitar esos problemas a los familiares, bueno, entonces yo diría que la mejor opción sería un fideicomiso. A usted le va a costar un poco más,
pero le evita los problemas a sus familiares el día de mañana. Eso varía entre individuos y en la situación que estén y lo que quieran hacer. Pero deben de hacer uno o el otro, eso sí. Yo tengo dos pensamientos que tengo cuando dijiste lo que acabas de decir. Dos. El primero, cuando yo era chiquito, pequeño, joven, mi abuelita me decía, lo barato siempre sale caro. Y digo eso porque sí, es más económico hacer un testamento en lo que es el costo inicial, pero a largo plazo es mucho más caro el testamento que hacer el fideicomiso. Es cierto, sí, es así. Es un buen Sí, ejemplo. más tarde o temprano uno lo va a pagar y va a ser más. Alguien lo va a pagar a tarde. Exactamente. Referente a lo que es el fideicomiso, el trust, como le decimos, si una persona tiene una propiedad que tiene el homestead exemption, la exención de homestead es básicamente la persona que vive en su propia casa, que tiene un descuento de los taxes por tener ese descuento. Mi pregunta es, si uno pone la propiedad en el nombre del trust, ¿es que la persona pierde ese tremendo descuento que tienen en su casa o lo pueden mantener de alguna manera? No necesariamente. Aquí en el estado de la Florida, si uno tiene su residencia principal, uno le ha abierto lo que se llama el homestead exemption, la exención de homestead de taxes para mantener los taxes a un nivel bajo, etcétera. Uno puede transferir esa propiedad a nombre del el trust o fideicomiso que uno ha creado mientras el documento de transferencia, sea el deed, el warranty deed, el quitclaim deed, tenga el lenguaje apropiado. En él se puede transferir y usted puede mantener su exención de homestead en la propiedad. Pero eso tiene que asegurarse que eso lo haga a través de un abogado que conozca de trust, etcétera. Y es algo delicado, importante, pero se puede hacer, seguro que sí. Yo personalmente siempre recomiendo que si alguien va a buscar un abogado para crearle un trust, el fideicomiso, que sea un abogado que se especializa específicamente en lo que es estate planning. Porque hay abogados que hacen todo tipo de cosas. Por ejemplo, los que hacen bancarrota, los que hacen familia, divorcios. Hay varios tipos de abogados. Si vas a crear un trust, busca a la persona que sabe lo que está haciendo, tiene mucha experiencia haciéndolo, alguien como William. Y si no vas a usar a William, busca una persona competente, que alguien te refiere, que usted puede ver su historial con el bar, por ejemplo, en Florida, imagínate que es lo mismo en todos los estados, para asegurar que la persona tiene muchas quejas contra ellos, que sea una persona que en la comunidad es respetado, ¿no? Porque esto es algo súper importante, quiere asegurarse de buscar una estrella y no un estrellado. Sí, coja referencias de otros individuos que hayan hecho ese proceso. Eso siempre es muy importante. Y referente a lo que es este documento, el testamento o el fideicomiso, estos son documentos que son públicos, ¿no? En el sentido que están registrados con el condado, dependiendo de dónde uno está, si es la ciudad, el condado. Aquí en Miami-Dade sería el condado. ¿Estos documentos son públicos o es privado? Eso está, sí. Uno de ellos, el testamento, el testamento es un documento que se hace efectivo en el momento de muerte. En ese momento, hay que registrarlo en la corte. Al registrarlo en la corte, ya se convierte en un documento público. Ahí se puede averiguar cuáles son los bienes que usted ha dejado, a quién le ha dejado los bienes, etcétera. Ya eso es algo público. Cuando usted hace un trust o un fideicomiso, eso es un documento privado. Lo que hay que registrar es un certificado o una declaración que se tiene que registrar en el registro público, en el que se le da a conocer a todo el público que sí hay en existencia un fideicomiso y que el trustee, el representante de ese fideicomiso es tal y tal persona, ¿okay? Y que está en existencia. Pero
el contenido de ese documento no es público. Eso usted lo guarda en un lugar seguro, sea en una caja fuerte en un banco, en su casa, en otro lugar, y a los representantes, los herederos más cercanos, de más confianza, usted le debe de dejar saber dónde está contenido ese documento. Pero eso es privado. Y si usted, es decir, evita conflicto, evita celos entre familiares, etcétera, de que por qué si usted tiene esto, por qué le está dando tanto al otro, etcétera. Eso se mantiene todo privado. Entonces, si la persona sigue viviendo, ellos son el manager, ¿no? Correcto. El trustee, El trustee es como el manager. del fideicomiso. Sí. Y luego tienes la persona que sería el manager en caso que esa persona fallece, ¿no? O cae incapacitado. O cae incapacitado. Entonces, vamos a decir en el caso, William, que el manager, la persona sigue vivo, fallece. Luego la persona que sucesor, no sé si esa es la palabra, correcto. ¿no? El manager, si la persona fallece. Si esa persona no está viva, ¿cómo es que sería el proceso que alguien se enteraría que existe un trust para la persona que falleció? Bueno, hay dos cosas. Bueno, una es que el sucesor, el sustituto, entra ahora. Esa persona, bueno, el manager, el que creó el trust, es la obligación de él de dejarle saber a ellos dónde está el fideicomiso original para que tenga acceso a él. Y al igual que si hay un testamento original, alguien tiene que saber dónde está el original guardado, porque eso no se registra en corte hasta después de la muerte. Así que siempre hay que dejarle, uno tiene una obligación de dejarle saber a sus seres más cercanos dónde está localizado el original. Eso es muy importante. También quería decir algún punto. En un fideicomiso, en el momento de la muerte del otorgante o el dueño del trust, por lo general, uno se asegura cuando se prepara que en la muerte, ya después de la muerte, las instrucciones específicas no se puedan cambiar, se vuelve irrevocable. Quiere decir que las instrucciones esas no se pueden cambiar, ¿ok? Para dejar desamparado a algún heredero, etcétera. El trabajo del sustituto es solamente manejar y asegurarse que las instrucciones del dueño del trust se lleven a cabo. Y esa persona, el sucesor, ¿no? Ellos pueden modificar de alguna manera los deseos de la persona que falleció. Sí, no, eso es lo que estaba tratando de decir, que esa persona generalmente el fideicomiso tiene el lenguaje, y sí, pero uno siempre se tiene que asegurar que en el momento de la muerte del dueño del trust, las instrucciones, etcétera, no se pueden cambiar, se tienen que mantener. Sería ilegal cambiar las instrucciones esas. Y mi última preguntita para ti, William, es ¿qué sucede si la persona fallece? No hay un heredero directo, digamos, no hay hijo, esposa, nietos que se puede conseguir. El gobierno se queda con el dinero de las personas, No, el dinero y los bienes. No, el perrito suyo o el gato se queda con las cosas. No. Mira, fíjate, en ese caso, la corte actúa como un padrastro de todos sus bienes. Entonces la corte se tiene que asegurar, la corte tiene un árbol de distribución planeado, es decir, y se tiene que regir en ese caso. En ese caso nombran a un representante legal para que investigue, haga una investigación de quiénes son los herederos más cercanos de la persona. Sea aquí en el país entero, se hace una investigación a ver quiénes son los familiares más cercanos. Y entonces en ese caso tú sabes, a través de un proceso, después se les distribuye a esa persona. Si no aparece nadie, es decir, que eso es muy difícil, pero si no aparece nadie, absolutamente nadie, entonces en ese caso es cuando el Estado adquiriría los bienes. Pero eso no son muchos casos, pero sí puede ocurrir. No es algo probable. Entonces, la orden sería, para yo entender, William, la orden sería pareja, ¿no? La esposo o esposa de la persona, hijos, nietos
Y después padres. Después los padres de uno, si están vivos. Si los padres, no hay padres, ninguno de eso existe, entonces serían hermanos, hermanas. Después van a sobrinos, primos, etcétera. You know? ¿Llega a los vecinos o no? Los vecinos, no. Tendría que haber adoptado a uno de ellos. Bueno, William, la verdad que estoy bastante agradecido que pasaste tiempo en el día con nosotros. Agradezco su información y cualquiera que se quiere comunicar con usted, en la descripción va a estar toda su información. Y el febrero 26, yo sé que en Total Wine and Town and Country, usted va a hacer una reunión con nuestra compañera Christy Benítez y usted a las 5:30, Town and Country Mall, usted va a tener como un típico seminario en que usted va a cubrir lo básico de lo que es el fideicomiso, la diferencia con el testamento, y las personas, si se quieren comunicar con usted ese mismo día, lo pueden conocer en persona. Gracias por estar Así aquí, es, William. muchas gracias.